¿Listos? Armando, muy bien. Entonces, damos inicio a la sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia del día martes 12 de noviembre de 2024, 5 de la tarde. A continuación, vamos a dar lectura del orden del día. Primero, lectura de aprobación del orden del día. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, verificación del quórum. Cuarto, saludo del señor presidente académico de número, doctor Armando Martínez Garnica. Quinto, acto de posesión como académico honorario del doctor Rodolfo Segovia Salas. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Toma del juramento. Disertación del recipiendario sobre el tema Una rada en el Caribe, los primeros pasos. Entrega del diploma y de la banda que lo acredita como académico honorario. Sexto, proposición de felicitación por la conmemoración de los 100 años de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Séptimo, presentación por parte del vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, académico de número Alberto Gómez Gutiérrez, del libro de su autoría que lleva como título Auri Sacra Fames. Octavo, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Noveno, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión del día martes 26 de noviembre. Décimo, clausura a cargo del señor presidente. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, verificación del quórum. $22 miembros, lo cual indica que tenemos quórum para deliberar y decidir. Muy bien. A continuación, palabras del vicepresidente. Señores miembros de la Academia, invitados especiales que están hoy acá acompañándonos actualmente, señor presidente de la Academia y doctor Rodolfo Segovia Salas. Encantado de tenerlos en línea y quiero, antes de darle la palabra al presidente Armando Martínez Garnica y luego al ex presidente Rodolfo Segovia Salas,
congratular a Rodolfo por su idea de establecer esta modalidad, Rodolfo, de mixta, presencial y virtual, que nos permite hoy justamente tenerlo a él como ponente y académico que se posesiona como honorario, y a nuestro presidente Armando Martínez Garnica cumpliendo las funciones estatutarias. De tal manera que le doy la palabra al presidente Martínez Garnica para que abra la sesión y él mismo cerrará la sesión. Presidente. Muchas gracias, Alberto, y muy buenas tardes a todos. Hemos empezado este evento hoy con el himno nacional porque uno de nuestros miembros, que fue además nuestro presidente, ha llegado a la categoría máxima en la academia, según los nuevos estatutos de académico honorario. El nombre de Rodolfo Segovia Salas, ingeniero, está ligado a la historia de Cartagena. Son muchos los libros que ha escrito sobre la ciudad en la cual nació, abordando diversos aspectos de la vida política, cultural e histórica. Su afecto por su ciudad natal explica que le haya donado su biblioteca a la Biblioteca Bartolomé Calvo, que el Banco de la República sostiene en Cartagena. Ahora harán la presentación de él, pero quiero agradecer a todos los que han venido virtualmente o presencialmente a este acto solemne en el cual nuestro expresidente Rodolfo Segovia Salas ingresa a la máxima categoría dentro de la academia. Digamos con el orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Punto número 5. Como académico honorario del doctor Rodolfo Segovia Salas. Presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. El académico Rodolfo Segovia Salas nació en la ciudad de Barranquilla. Se graduó como ingeniero químico de Massachusetts Institute of Technology, MIT, y obtuvo un máster en Historia de la Universidad de California, Berkeley, y además llevó a cabo estudios de desarrollo económico en la ciudad de París. Llevó a cabo una importante labor en el mundo empresarial como gerente fundador de Algranel, Sociedad Anónima. Fue presidente de Petroquímica Colombiana, presidente de Propilco y socio de Inversiones Sanford. Ocupó el cargo de presidente de Ecopetrol, fue ministro de Obras Públicas y Transporte y fue elegido como senador de la República. Fue miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, del Consejo Directivo de Fedesarrollo, así como del Consejo de la Universidad de Cartagena. Además es miembro del número de la Academia Colombiana de Ingeniería y correspondiente de la Academia de Historia de Monpós. El doctor Segovia ha sido columnista de la revista Portafolio y profesor invitado en Lake University en el año 2000. Fue distinguido con la Cruz de Boyacá en el grado de oficial. Entre otras publicaciones, el doctor Segovia es autor de las siguientes obras: Las fortificaciones de Cartagena de Indias, Estrategia e Historia. Cartagena en los tiempos del convento de Santa Teresa. El lago de Piedra, la geopolítica de las fortificaciones españolas del Caribe. 105 días, el sitio de Pablo Murillo a Cartagena de Indias. El platino, la quiebra de un monopolio. El hundimiento del San José en 1708. Y además, Atlas histórico de Cartagena de Indias. Fue elegido como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia en 1983 y como miembro numerario en 2017. Además, ocupó la presidencia de la Academia Colombiana de Historia para el periodo 2020 a 2022. Enseguida, la toma del juramento por parte del presidente de la Academia Colombiana de Historia. Tiene la palabra el presidente de la Academia, Armando Martínez Garnica. Oscar. ¿Le va a tomar Alberto o lo va a tomar yo, perdón? Segundo que. Tú, doctor, ya tienes la palabra. Doctor Rodolfo Segovia Salas, jura usted por Dios y por la patria
cumplir fiel el juramento que le compromete como miembro honorario de la Academia Colombiana de Historia? Sí, juro. Si lo hicieres, la patria os lo premio, y si no, os lo reclamo. Muy bien. Enseguida la disertación del recipiendario sobre el tema Una raya en el Caribe, los primeros pasos. Tiene la palabra, doctor Segovia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores de la mesa directiva. Y muchas gracias a todos los que me acompañan. Esto que les voy a cantar es un esquince, si se quiere, de que yo no he visto nunca analizado en la forma como lo hago, de la política de Bolívar hacia, cómo se desarrolló la política de Bolívar hacia la independencia del Caribe, de la Colombia de él, la Gran Colombia. Y lo hago pues añadiéndole los antecedentes para que entendamos mejor cómo se desarrolló la actitud de Bolívar hacia el Caribe neogranadino. Introducción. La independencia de la Colombia de Bolívar fue compleja y llegó por capítulos. Antes del 7 de agosto de 1819, el Libertador apenas contaba con un muy modesto villorrio a orillas del Orinoco, las selvas y los llanos circundantes y la costa vecina a la desembocadura. Pocos habitantes y reducidas tropas, magro inventario. Y sus intentos desde 1816 por desalojar a Pablo Morillo del centro poblado de Venezuela acumularon frustraciones. Mucho cambió con la arriesgada invasión de la Nueva Granada que culminó en Boyacá. A raíz de ese triunfo, los republicanos adquirieron un amplio y rico territorio alrededor de Santa Fe. Y aunque los realistas seguían fuertes en el Caribe y en Pasto, y Morillo firmemente implantado en el centro de Venezuela. La Colombia inventada por Bolívar en Angostura era un país mediterráneo que tenía todavía que dar la larga vuelta por el Orinoco hasta encontrar el lejano Atlántico como su única comunicación con el mundo. Urgían puertos que fuesen ventana al Caribe, por donde llegaran comercio, voluntarios, armas y suministros. Los esfuerzos directos hacia la costa del estratégico Caribe solo se iniciaron, sin embargo, después de múltiples extracciones a principios de 1820. Sin sólida posesión de radas útiles, excepto la isla de Margarita y la ausencia de armada creíble, se inhibieron acciones ofensivas. Las operaciones navales de los insurgentes, iniciadas en marzo de 1820 con la flota personal del almirante Luis Brión, culminaron en la rendición de Cartagena tras un sangriento asedio de 14 meses. La campaña del Caribe requirió mayores fatigas y más vidas que nada de lo emprendido por Bolívar hasta ese momento, y casi que después. Las arriesgadas peripecias culminaron en octubre de 1821 con el sufrido sitio de Cartagena, que fue un mar de lágrimas. Angostura. El ocaso español en el norte de Sudamérica comenzó a conquistarse en Angostura, por allá en los confines del Bajo Orinoco, durante un congreso reunido a partir del 15 de febrero de 1815. Nació de la guerra viva y escorazonadora en la Capitanía General de Venezuela, mientras el virreinato de la Nueva Granada permanecía en paz, con excepción de un núcleo de guerrilleros en los llanos orientales. Para lo de la liberación de la costa caribe de Colombia, de la Colombia de Bolívar, importa entender que su anhelo primario fue ante todo liberar su querencia, Caracas y los valles de Aragua, de donde era oriundo. Eso significó su quehacer militar
y político desde el juramento del Monte Sacro en 1805 hasta sufrir la decepción de la derrota y el barro del exilio en 1812. En adelante, la Nueva Granada, por aquellos tiempos libre y generosa, le proveyó de 2 ejércitos para su quimera, contingentes que con recursos neogranadinos intentaron liberar a Caracas. El primero en 1913 fue el instrumento de la campaña Mirable. El infortunio y Boves le arrebataron la victoria, no sin antes ingresar a Caracas entre vítores como el Libertador. El segundo, en 1815, destinado a apoderarse de Santa Marta y seguir a Maracaibo y Caracas, fue el más lucido ejército puesto en pie por las Provincias Unidas de la Nueva Granada hasta ese momento. 3.000 hombres. Sus restos muy disminuidos terminaron de diluirse en el sitio de Cartagena, donde habían ido a refugiarse. Se esfumó en rencillas que Bolívar no supo superar. Con la rendición de Cartagena en 1815, la política de represión en la América de Fernando VII parecía estar dando frutos. Salvo en el lejano Río de la Plata y guerrillas en México, Venezuela y Colombia, el continente hispano estaba pacificado y lo seguiría estando por varios años. El reino contaba con que Simón Bolívar era la revolución, como lo calificó el propio Murillo. En los últimos días de 1816, el Libertador desembarcó definitivamente en su tierra, en cuyos llanos y selva del oriente republicanos resistían. Su teatral arribo con escasas fuerzas representó el inicio de una marcha que culminaría en el Potosí. Por el momento, hay que recordarlo, su ambición era liberar su patria venezolana. Continuó haciéndolo por varios años. Bolívar congregó y disciplinó a los comandantes de las guerrillas que habían quedado luchando contra Morillo en las selvas y llanos del oriente de Venezuela, sobre los que con dificultad estableció un liderazgo. Los arrastró un primer y fallido intento para avanzar hacia Caracas. Repelido, le obligaron a internarse en las selvas del oriente de la capitanía, donde sus compañeros de lucha se habían hecho a la muy modesta población ribereña de Angostura. La revolución encontró un anclaje, y más importante, así fuera una pesadilla logística, un puerto fluvial con acceso al mar. Bolívar continuó batallando de 1817 a 1819 con variable fortuna, sin poder desalojar a los realistas del corazón de la Capitanía General. La campaña de 1818 fue particularmente desastrosa. Sus propios errores y el superior generalato de su adversario resultaron en una retirada desairada y evaporaron un ejército. Se erosionó su liderazgo. Sus huestes estaban cansadas de un dictador jefe supremo con facultades absolutas pero sin resultados. De vuelta a su base en la espesura de la selva en mayo de 1818, Bolívar repuso su erosionado asidero política. Nunca escaso de iniciativas convocó en un congreso en Angostura con delegados neogranadinos, Francisco de Paula Santander y Francisco Antonio Sea. El Libertador se ideó un cuento, darse una constitución y proclamar la osada reunión de la Capitanía General de Venezuela con el virreinato del nuevo Reino de Granada en una sola nación, bajo una sola bandera, la de Francisco Miranda en su trágica invasión de 1806. El Libertador urdió el plan genial de una patria grande desde el Orinoco hasta Guayaquil. Era un descomunal designio para los recursos con que Bolívar contaba. El discurso de instalación de Bolívar ante el Congreso de Angostura fue, sin embargo, todo sobre Venezuela y el gobierno que debía darse. Solo en los párrafos finales mencionó a la unión con la Nueva Granada, pero el Libertador solidificó su designio al hacer nombrar vicepresidente de la nación imaginada por una asamblea de venezolanos a la prestigiado neogranadino Sea. Con su fijación caraqueña, todavía insistía en atacar a Morillo por Cumaná después de 3 años de frustraciones, pero era claro que había que inventarse una estrategia militar renovada, distinta a la frontal, contra un enemigo que lo aventajaba desde su fortín y lo acosaba en el apure. Bolívar maduraba la más audaz campaña de sus usados militares.
Boyacá. Un movimiento temerario para flanquear al curtido general hispano que le había derrotado sistemáticamente en su empeño por atacarle de frente. Para ello debía marchar por entre sabanas inundadas y páramos helados. Era nada menos que tratar de envolverlo por su ala derecha en el gran teatro de guerra del norte de Sudamérica. En la campaña de 1818, Bolívar había conocido al coronel Francisco de Pablo Santander. Por él pudo calibrar la inestimable existencia de los núcleos neogranadinos en los llanos. Con ellos y con el fundamental núcleo de venezolanos de Bolívar y la Legión Indisciplinados Voluntarios Británicos y Libertadores abrazó la gran estrategia de la aproximación indirecta, casi siempre la más efectiva en la guerra. El flanco débil de Bolívar era, en efecto, su ala derecha neogranadina. Bolívar sabía que el flanco era atacable si lograba llegar hasta él con vida. Tras traspasarlos, Sánchez se enfrentó a la tercera división del Ejército Expedicionario de América, liderada por el inexperimentado y enamoradizo teniente coronel Barreiro, en un teatro donde nadie preveía guerra viva. La sorpresa fue total. Contra razonables pronósticos por la andadura del camino, le resultó la apuesta. Los vecinos de Bolívar, en su movimiento envolvente por el norte de Sudamérica, fueron colmados hasta donde no lo imaginaba. Con el tiempo vendría claro que sin refuerzos de España, Morillo no tendría cómo contraatacar. Primero Caracas. La batalla de Boyacá le abrió las puertas para realmente constituir su república imaginada. Con los recursos del centro de la Nueva Granada, poco desgastado por la guerra de independencia, allí encontró 1 millón de habitantes con sus haberes casi intactos. Con ellos podía reconducir la guerra para derrotar a Morillo, liberar Venezuela y soñar con la república imaginada en Angostura. Emocionado, dirigió una conocida proclama a sus soldados de Boyacá. Habéis arrancado 14 provincias a legiones de tiranos enviados de Europa, a legiones de bandidos que infectaban América. El primer impulso del Libertador, después de conquistar sorpresivamente el centro de la Nueva Granada, no fue el Caribe, fue reclutar con intensidad tropas en las zonas lideradas para lanzarlas con sus llaneros a expulsar a Morillo de Venezuela por el occidente. Aprovechó el genuino entusiasmo patriótico derivado de Boyacá y el inmenso prestigio adquirido para reclutar activamente voluntarios en los territorios libres de simpatías republicanas con más entusiasmo que media. Bolívar se detuvo apenas un mes en Santa Fe para organizar conjuntamente con Santander el gobierno militar de la Nueva Granada, los territorios liberados, por supuesto. Luego el Libertador se apresuró a rendir informe al Congreso de Angostura sobre la triunfante campaña de cuyo apoteósico final pocos habían creído. Culo de Hierro voló al Orinoco. En su ausencia, un grupo de resultadosos generales venezolanos había depuesto al vicepresidente neogranadino Sea. Los golpistas ponían en peligro el gran designio del Libertador, quien, al revés de algunos de sus subalternos, entendía el gran valor de la fusión del nuevo reino con el nuevo reino de Granada. En diciembre 11 de 1819, la sorpresiva llegada a Angostura del vencedor de Boyacá disolvió las conjuras. Mientras tanto, Bolívar no quería soltar la iniciativa. Había que lanzar a Morillo al mar de una vez por todas. No era poca la ambición y no hay suficiente evidencia para afirmar que la ofensiva contra Venezuela, donde las tropas de Morillo estaban intactas por el occidente, fuera absolutamente su prioridad. Pero el hecho es que Bolívar alcanzó en Pamplona a su hombre de confianza, José Antonio Anzoátegui, ascendido a general de división después de Boyacá, para organizar el ejército del norte con veteranos y tropas bisoñas recientemente reputadas. La ambición era quizá replicar la campaña admirable. La suerte no acompañó al Libertador. Anzoátegui murió de una fiebre mortal en su cuartel general de Pamplona
en noviembre de 1819. El ejército del norte quedó sin general y sin iniciativa. El diseño de una estrategia portuaria. Ahora bien, después de Boyacá, la Colombia imaginada por Bolívar era una república mediterránea, un emparedado cuyas tapas estaban hechas de selva y realistas, sin puerto de aguas útiles sobre el Caribe. Para efectos prácticos de aprovisionamiento y comercio, la única vía marítima viable seguía siendo el lejano Orinoco. El aislamiento no había cambiado. Por allá llegaba, como desde antes de Boyacá, todo lo externo. Muy incómodo. Adquirir un puerto en el Caribe era estratégico para la nueva nación Buenaventura, con Panamá en manos del rey, no era alternativa. En una postdata, su carta al Libertador, en carta del Libertador a Santander de El Socorro, el 24 de febrero de 1820, el Libertador manifiesta su contento por los 3.000 fusiles que venían remontando lentamente el Orinoco. Sucre había conseguido 9.750 fusiles en las islas del Caribe. A la espera de las armas adquiridas y despachadas de Angostura hacia los frentes de batalla, eran más los reclutas que los soldados. Era muy grande la distancia que debían recorrer las armas y municiones y graves las dificultades del tránsito, dice José Manuel Restrepo. Ese es el telón de fondo del inicio de la campaña por los puertos del Caribe, entonces de simpatías realistas. Un puerto sobre el Caribe neogranadino no fue, empero, la prioridad inicial del Libertador después de conquistar sorpresivamente el nuevo reino de Granada. Venezolano, al fin, lo suyo era Maracaibo. No se contemplaba asignar arbitrios para liberar otros puertos de la costa caribe neogranadina en lo inmediato. Decisión coherente con el concepto de atacar a Morillo por Cúcuta y Trujillo, la ruta marítima para acercarse a esos valles en el lago. El 15 de abril de 1820, el Libertador escribió a Brión desde San Cristóbal: estoy decidido a ocupar Maracaibo. Maracaibo será libertado, y dueños nosotros de la Guayana y Maracaibo, ningún poder será suficiente para destruirnos. Para cumplir ese propósito, Bolívar creía contar en Margarita con una arma renovada. Voluntarios extranjeros, esta vez irlandeses, puestos a las órdenes de su compañero de niñez y fiel amigo de toda la vida, el coronel Mariano Montilla. Estaba esperanzado porque creía contar con un cuerpo tan disciplinado y valeroso como la Legión Británica, que había sido irreemplazable en Venezuela y en la campaña de Boyacá. Desde el principio, empero, la experiencia fue otra. Atraídos con promesas de pagas y prebendas que Montilla no tenía los medios de satisfacer, la expedición nació coja. Los mercenarios no venían necesariamente inspirados por el hálito de la libertad y no se adaptaban a las penurias. Montilla no había encontrado siquiera suficientes fusiles en las islas de Barlovento para dotar todas las tropas. En una flota de ocasión financiada y comandada por el almirante Luis Brión, el contingente de Montilla se dirigió por fin a Riohacha a mediados de marzo de 1820. Su misión era afianzarse allí para asegurar la retaguardia y adelantarse a la ocupación de Valledupar, donde haría empalme con un contingente de 800 hombres dispuestos por Bolívar. Juntos se dirigirían a atacar Maracaibo por su tierra, su flanco débil. Montilla cumplió su objetivo. Penetró tierra adentro y ocupó Valledupar. Allí esperó hasta cuando no pudo más sostenerse, acosado por los indígenas realistas. Regresó a Riohacha con los irlandeses en insubordinación. La ofensiva contra Maracaibo quedó propuesta indefinidamente, pero no los sinsabores de Montilla y Brión, que no pudieron evitar el saqueo e incendio de Riohacha por los irlandeses. A pesar de empresarse muy comprometidos, lograron una improbable victoria en Laguna Salada. A poco se estuvo de una derrota que hubiese significado el fin de la expedición Montilla. Salieron menguados pero vivos en una flota maltrecha tras meses de inactividad en el inseguro fondeador de Riohacha.
Eventos en el sur de Nueva Granada, exagerados al principio, habían de todas maneras trastocado la meditada estrategia para Cucha del Libertador. El veterano comandante español Sebastián de la Calzada se replegó hasta Pasto con algunas compañías rescatadas del desastre de Boyacá. Se rearmó con refuerzos de Quito y la guerrilla de Empatía y ocupó la deficientemente defendida Popayán el 24 de enero de 1820, donde se consolidó gracias al apoyo clerical. Asoló el Valle del Cauca y bajó por el río Magdalena hasta Cartago. Cundió el pánico. Santander se vio obligado a distraer tropas del norte para neutralizar a Calzada por el Camino de la Plata. Este amenazaba unir fuerte con el coronel Francisco Barletta en una contraofensiva contra Antioquia ordenada desde Cartagena por el defenestrado virrey Sámano, mientras se daban eventos en el Cauca. Los movimientos realistas amagaban con dejar todo el occidente de la Nueva Granada en sus manos. Barletta, quien había pacificado la provincia en 1816 y la conocía bien, invadió por Yarumal. José María Córdoba, convaleciente, estaba prácticamente loco después de una caída de un caballo. Alcanzó apenas a levantarse y derrotarlo provincialmente en Chorros Colorados el 12 de febrero de 1820. El Bajo Magdalena y el cauce que se entreabrió para las armas republicanas, pero primero Córdoba debía retornar a su cuartel de Río Negro para enfrentar el posible avance de Calzada. Pasadas las emergencias, otras tropas fueron asignadas para Ocaña y Valledupar. Bolívar ordenó al coronel Francisco Carbona ocupar Ocaña, mientras el primer movimiento para amenazar la provincia de Santa Marta. Sus instrucciones eran, sin embargo, todavía apoyar los intentos de Torre Maracay. Activas guerrillas realistas retrataron su andar desde Ocaña, y cuando al fin se puso en marcha, sus órdenes fueron ya no hacia Valledupar y Venezuela, sino hacia Chiriguaná y Ciénaga, preludio de la toma de Santa Marta. El objetivo de Santa Marta por fin iba en serio. La campaña por los puertos neogranadeños. Había Maracaibo, sí, pero el intríngulo logístico para los ejércitos libertadores de impuestos en el Caribe seguía latente. Perseguir su querencia había sido una gruesa equivocación estratégica de Bolívar, que sacrificó inútilmente muchas vidas y demoró la liberación de Santa Marta. Ese puerto era el conducto ideal para los suministros por su conexión con el río Magdalena a través de la Ciénaga Grande. Fue necesario el desmoronamiento de sus planes venezolanos para que el Libertador dirigiese por fin una mirada prioritaria hacia Santa Marta. La ruta hacia Maracaibo por Valledupar y Sinamaica era impracticable. Mientras tanto, la maltrecha plata del almirante Brión había reclamado en Sabanilla el 14 de junio. Ese abrigo franco era la única opción viable para los insurgentes entre Riohacha y Cartagena. Se le prefirió remontar Orsando hacia Margarita en época todavía de brisas. Fue una decisión a la vez obligada y afortunada. Para asegurar la posición asaltaron el pequeño fuerte realista de Salgar. Los amotinados irlandeses fueron despachados a Jamaica, mientras la división de Montilla, deshecha, contaba ahora apenas de 150 efectivos. La entusiasta recepción de Barranquilla, con hombres y bastos, la recuperó. Convirtió la retirada en triunfo. Córdoba había asegurado Antioquia, pero los realistas ocupaban las tierras bajas del norte de la provincia y los accesos al río Cauca. Develada la amenaza en el sur, que le obligara a una paisa recibió órdenes de avanzar hacia el Bajo Cauca. Con ello, el teniente coronel dio comienzo al capítulo definitivo de la campaña del Caribe. En una notable marcha relámpago, ocupó Zaragoza, adquirió material flotante y bajó por el río Cauca derrotando enemigos en las sabanas y forzándolos a retirarse hacia Cartagena. Amanguer arribó a mediados de julio. La mayoría de Córdoba y el avance de Hermógenes en masa por el río Magdalena obligaron a los realistas a retirarse hacia la posición fortificada de Tenerife. La campaña del Caribe se facilitó porque Pablo Morillo permaneció inactivo. Sus operaciones en Venezuela eran escaramuzas. Su pasividad coincidía con que el comandante español esperaba la llegada de refuerzos que estaban por embarcarse en Cádiz para tomar la ofensiva
y recuperar la nueva Granada perdida. En 1820, empero, Bolívar recibió una gran noticia. Los refuerzos de Morillo no iban a llegar. El 1 de enero, la revuelta del batallón alemán del coronel Rafael Riego, que se preparaba para la segunda reconquista, incendió España. La península se declaró a favor del restablecimiento de la Constitución de 1912. Las tropas ya no estamparían ni para Costa Firme, ni para Buenos Aires, ni para ninguna parte de América. El influjo de lanzamiento de la independencia fue determinante. Tuvo casi inmediatas repercusiones en la Colombia de Bolívar, cuando Morillo recibió instrucciones del nuevo gobierno de las Cortes de conciliar con los insurgentes. Bolívar le dio largas al llamado del armisticio. Córdoba y Maza, bajo las órdenes nominales del primero, decidieron atacar Tenerife. Uno sabía, las fuerzas realistas eran superiores, sobre todo las fluviales. No importó. Con el arrojo de la juventud, los dos jefes avanzaron por el río. Córdoba desembarcó antes del puerto para iniciar una maniobra envolvente y atrapar a los realistas entre dos fuegos, pero lo desviaron los leguías y nunca llegó a la cita. Maza, en cambio, arremetió al abordaje por sorpresa con gran arrojo en la madrugada del 27 de julio de 1820 contra las más numerosas fuerzas sutiles españolas y obtuvo una contundente victoria que abrió las puertas de la Ciénaga. Simón Bolívar, con el retardo impuesto por sus fallidos planes venezolanos, decidió al fin atender prioritariamente la costa caribe, un mes después de la acción de Tenerife. El 23 de agosto llegó a Barranquilla. Allí en Turbaco concertó con María y Brión el estrategia sobre de Cartagena, consciente de que sería un largo sitio. La región de esa ciudad representaba redondear el territorio de Colombia y negar a los realistas un puntal fortificado sobre el Caribe. Con el avance de Francisco Cardona hacia la orilla oriental de la Ciénaga Grande, la mesa estaba servida para la concentración de fuerzas contra San Juan de Ciénaga, clave de Santa Marta. Paradójicamente, para ese entonces, ya Colombia tenía un puerto sobre el Caribe, Sabanilla. Por allí comenzaron a llegar refuerzos y pertrechos y el comercio internacional que pagaba impuestos por el mismo fuertecillo que Montilla se había tomado unos meses antes. El Libertador, que daba por decretada la victoria sobre los realistas en Santa Marta, escribió: las fuerzas con que la invadiremos son muy superiores en número y calidad. Casi me parece segura esta operación, cuyo resultado contribuirá poderosamente a las que seguidamente emprenderemos sobre Maracaibo. Otra vez Maracaibo. A veces las filtraciones del Libertador le impedían ver el meollo estratégico. Santa Marta era el puerto que necesitaba, pero en cambio se cumplieron sus predicciones. La batalla de Ciénaga, octubre 10 de 1820, enfrentó más efectivos y fue más cruenta que ninguna otra batalla en territorio granadino, excepto el sitio de Cartagena por Pablo Murillo. Se enfrentaron 5.000 efectivos totales por agua y por tierra. La completa victoria patriota abrió las puertas de Santa Marta y abrió la ventana granadina al verde Caribe. Al fin, no más largas jornadas por la espesura de la Orinoquia. La liberación de Maracaibo se dio al fin en julio de 1823, 2 años después de Carabobo. Sin demilitarla, la brillante acción naval del general Padilla en el lago significó en realidad un punto de cierre, 2 años después de Carabobo. Maracaibo fue el puerto de salida de los valles de Cúcuta, aun después de la disolución de la Colombia de Bolívar. Santa Marta fue el puerto preferente para la Colombia de Bolívar y el principal puerto marítimo y fluvial de la Nueva Granada durante buena parte del siglo XIX. Allí fue a morir antes de poder embarcarse por aquella rada. Muchas gracias. Muy bien, Rodolfo, te felicito. Gracias. Lástima que no podía oír. Muy bien.
Muchas gracias al académico. Enseguida, la entrega del diploma e imposición de la banda de la academia. El texto que distingue al recipiendario como académico honorario es el siguiente. República de Colombia. La Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Rodolfo Segovia Salas, lo ha elegido académico honorario de la Corporación. Bogotá, Distrito Capital, 12 de noviembre del 2024. Firman el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. En los próximos días, la mesa directiva se desplazará a la residencia del recipiendario para llevar a cabo la entrega del diploma y la imposición de la banda. Sexta. Proposición de felicitación por la conmemoración de los 100 años de la Sociedad Bolivariana de Colombia. La proposición que sometemos a consideración de los académicos dice así. La Academia Colombiana de Historia, considerando que el día 16 de agosto del año 2024 Colombia cumplió 100 años de existencia, dedicada a estudiar la vida y el pensamiento del Libertador. Segundo, que desde su creación ha cumplido una importante labor a través del rescate de la memoria de ejecutorias de Simón Bolívar, divulgando su pensamiento mediante la revista de la Sociedad Bolivariana, que durante estos años ha organizado innumerables actividades académicas relativas a la conmemoración de la obra del Libertador. Por las razones que se dejan expuestas, se acuerda. Artículo primero. La Academia Colombiana de Historia se une a la conmemoración del centenario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Artículo segundo. Entregar copia del presente acuerdo a las directivas de la Sociedad Bolivariana. Artículo tercero. Publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la sección Vida Académica, el texto del presente acuerdo. Dada en la ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de noviembre de 2024. Armando Martínez Garnica, presidente. Camilo Gutiérrez Jaramillo, secretario. El presidente somete a consideración de la Asamblea esta proposición. ¿La aprueban los señores académicos? Sí, muy bien. Aprobada. La proposición es aprobada. Muy bien. Séptimo, presentación por parte del vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, académico de número Alberto Gómez Gutiérrez, del libro de su autoría que lleva como título Auris Sacra Fames. Mil gracias, señor secretario. Ustedes podrán tener el privilegio de leer la ponencia del ahora académico honorario Rodolfo Segovia Salas cuando salga publicada en el Boletín de Historia y Antigüedades, para que puedan atender a los detalles y sacarle el mejor provecho a ese magnífico texto que la mesa directiva recibió y que ustedes van a poder tener el placer y el gusto de revisar en detalle en su momento. Hoy quiero presentar, antes de darle la palabra al académico Jorge Morales Gómez para que presente las novedades, un libro que es un esfuerzo muy interesante, mancomunado de la Academia de Ciencias, con la Academia de Historia, con la Academia de la Lengua, con la Academia de Medicina y con la Comisión Mutis, que trata justamente sobre un periodo relativamente desconocido de José Celestino Mutis en la década que corrió entre 1772, cuando el virrey Mesía de la Cerda ya había regresado a España, y 1782, cuando por disposición muy generosa del virrey Caballero y Góngora, José Celestino Mutis pudo tramitar con éxito el inicio, finalmente, de la Real Expedición Botánica. Este libro surge del hallazgo de un manuscrito inédito
que se conserva en la Biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, que encontramos por casualidad al revisar otros manuscritos en la colección de Soledad Acosta de Samper, que se conserva en esa biblioteca. El manuscrito trata sobre las observaciones meteorológicas de José Celestino Mutis y las observaciones de zoología de las hormigas que estudió mientras hacía minería en el Cerro del Sapo. Por eso se llama Auris Sacra Fames. Enrique Pérez Arbeláez, en el tomo 1 de la colección de la Real Expedición Botánica, subtituló así ese periodo de Mutis, y nos pareció que valía la pena recuperarlo, no solamente el contenido del documento, sino hacer una evaluación completa de esa especie de Edad Media de José Celestino Mutis en el curso de su vida y obra. El libro fue muy bien recibido en la Academia de Ciencias, en la colección justamente Enrique Pérez Arbeláez, y se abre con la presentación de Elena Groth, de Restrepo, su presidenta. Se continúa con un preámbulo de William Ospina, muy bello, sobre la dimensión poética, a ustedes les parecerá curioso, de ese texto de Mutis sobre la meteorología. Luego hay una introducción del autor y una relación, dijéramos, lo más completa posible sobre las observaciones meteorológicas en ese periodo, sobre otras observaciones, como digo, esencialmente centradas en el estudio de las hormigas, pero no solamente, y la correspondencia entre el año 73 y 83, incluyendo correspondencia con Carlos Linneo y otros suecos y naturalmente autoridades españolas. Tiene un epílogo del académico Daniel Gutiérrez Ardila, muy valioso, sobre lo que significó ese periodo en la vida y obra de Mutis, y en los anexos se incluye las conjeturas, así lo tituló, las conjeturas sobre algunas mediciones mutisianas en enero de 1772, de autoría del meteorólogo alemán Joachim Belkowski-Goebel, que fue uno de los evaluadores en la Academia de Ciencias. De tal manera que quisiéramos presentar, como digo, este esfuerzo mancomunado de 4 academias y la Comisión Mutis para rescatar un periodo, como digo, relativamente olvidado y muy valioso en la vida y obra de José Celestino Mutis. Mil gracias. Muchas gracias, Alberto. Entonces, continuamos con el punto número 8, que es la presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Bueno, últimamente hemos tenido oportunidad de recibir las siguientes obras. En primer lugar, me encontré organizando la hemeroteca con mi tesis de grado como antropólogo. Los indios cuna del Golfo de Urabá y sus contactos culturales, Universidad de los Andes, 1970. Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, el padre Diego Padilla y el aviso al público del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas del 2011. Del mismo autor, Los Agustinos en América del Sur a comienzos del siglo XIX, el drama de una fidelidad, de Teresa
Hayton, publicado por la Universidad de Santo Tomás, La Ilustración en Colombia, 1990. Y hoy precisamente logramos adquirir por compra el libro de John Lynch, Bolívar, del 2007, de la editorial Crítica. Ese libro yo lo reseñé en el Boletín de Historia de Antigüedades, pero la biblioteca no lo había adquirido. Es un libro polémico en el sentido de que a mí me pareció, y así lo hago constar, que es bastante antisantanderista y trata de disminuir los esfuerzos de la Nueva Granada en la campaña de Venezuela. Pero de todos modos es un historiador académico de gran prestigio y vale la pena leerlo para formarse un criterio más amplio sobre la vida de Bolívar. Esos son los libros llegados, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Punto número 9. Anuncia a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión que se llevará a cabo el día martes 26 de noviembre, en la cual se llevará a cabo el conversatorio sobre la conmemoración de los 70 años del voto femenino en Colombia, con la participación de la académica Jacqueline Blanco, el registrador Carlos Ariel Sánchez y la Jacqueline Blanco, Carlos Ariel Sánchez y la doctora Emma Wills. Muy bien, punto número 10, clausura a cargo del señor presidente. Bueno, hoy hemos escuchado un relato muy detallado de la campaña de la ahora Ejército Colombiano en el Caribe, lo cual nos confirma una vez más que la batalla de Boyacá no fue el punto de llegada, el punto de partida de una campaña militar que duró 4 años hasta el lago de Maracaibo. Este relato tan detallado dio mucha iluminación sobre lo que significó esas campañas libertadoras después de Boyacá, con los ejércitos ahora colombianos. Muchas gracias al doctor Rodolfo por habernos ofrecido este relato, que luego leeremos con más detalle en el Boletín de Antigüedades. Muchas gracias a nuestro vicepresidente, quien condujo la sesión en el sitio, aguantando el aguacero que le fue enviado mientras hablaba el doctor Rodolfo. Y muchas gracias a los 30 académicos que se conectaron de todo el país y del exterior. Coronel Cardona, desde su puesto de trabajo en el Comando Militar, a Montserrat de Madrid y a todos los académicos del país. Ha sido una gran lección, como corresponde a uno de nuestros académicos honorarios. El día 26 de noviembre, al mediodía, estará la Junta Directiva en la residencia del doctor Segovia para hacer la entrega del diploma de la banda que ha sido anunciado en el día de hoy. Él nos espera con un aperitivo. Muchas gracias a ustedes por haber estado en esta sesión tan especial. Y con esto clausuramos esta sesión. Muchas gracias, hermano. Hasta luego.